Vamos con los datos de la encuesta de Inbamer. Uno podría decir que la imagen del presidente y la evaluación de su gestión parece una montaña rusa. Comenzó muy bien a inicios del gobierno, pero apenas con 15 días, 20 días de haber comenzado donde se anunció la reforma tributaria, su imagen cayó y cayó. Luego tuvo un respiro con el famoso cerco diplomático a principios de 2019, pero eso le duró 2 o 3 meses y luego cayó y cayó y llegó a su punto más bajo este año, a principios de este año, cuando apenas logró un 23% de aprobación de su gestión y un 71% de desaprobación, como ustedes lo comienzan a ver en la siguiente gráfica. Ahí comenzó la pandemia, semanas después, y el presidente Iván Duque volvió a aumentar la imagen de forma importante. Prácticamente llegó a un 52% de aprobación y un 39% de desaprobación. Obviamente, la incertidumbre de la pandemia, su estrategia en medios de comunicación de salir una hora todos los días y un gabinete más técnico que político liderado por el ministro de Salud le dio ese respiro. Sin embargo, todos los analistas decían, y la encuesta de Datesco parecía que lo mostraba, que la analizamos también hace algunas semanas, que la imagen del presidente se estaba desgastando. Y esta encuesta de Inbamer, como ustedes lo ven en la gráfica, muestra que otra vez los números están en rojo. Si uno analiza lo que piensa la población en la siguiente encuesta sobre si cree que las cosas en Colombia están empeorando o mejorando, como era de esperarse también. Miren ustedes que la mayoría, la gran mayoría cree que las cosas están empeorando y solo un pequeño porcentaje, un 8% cree que mejora. Pero en los baluartes del gobierno, en sus propuestas centrales, también sale mal evaluado. Miren la siguiente gráfica de Inbamer, donde se le pregunta a las personas si cree que o considera que Colombia está mejorando o empeorando en temas de corrupción. Más del 80% cree que se está empeorando. Y esta fue una de las banderas del presidente Iván Duque. De hecho, esa fue una de las excusas para no pactar inicialmente con el Congreso de la República y su frase famosa del que la hace la paga, que ya poco la pronuncia. Si uno analiza el tema de economía, como era de esperarse, también sale muy mal evaluado. Obviamente, la crisis de la pandemia genera una gran preocupación en la población. Más del 80% cree que la economía va mal y apenas casi un 9% cree que va bien. Pero miren la siguiente gráfica en el caso de Inbamer, donde se pregunta por la actividad principal. Y a las personas desempleadas, miren el cuadro de la mitad, se les pregunta si quedaron desempleadas antes de la pandemia o durante la pandemia, y vean ustedes que el 60% respondió que durante la pandemia. Y aquí, para algunos economistas que los hemos tenido, como Cecilia López o César Caballero, el presidente sale mal evaluado porque las ayudas fueron pocas y tardías. Pudo haber mitigado la crisis económica, pero ya está muy adelantada. Y luego miren la siguiente gráfica, que esto es una de las cosas más llamativas que hay, y es en temas de inseguridad. No hay que olvidar que el presidente Iván Duque básicamente prometió durante su campaña que la seguridad iba a mejorar, que era su bandera, la bandera del uribismo. Culpaba de los fenómenos de inseguridad al proceso de paz y a la mano blanda del presidente Santos. Y hoy, 2 años después, prácticamente 2 años después, sale mal evaluado en materia de inseguridad. Miren el salto que pega, pasamos casi 20 puntos, más de 20 puntos en ese deterioro de la seguridad. Y su otro gran baluarte es el que menos sale mal evaluado, pero en todo caso está en tablas, el caso de la política exterior. No hay que olvidar el cerco diplomático y la estrategia de derrocar a Maduro, así que sus 3 cosas principales están en crisis. Pero además de la crisis que terminamos con en materia de seguridad, varias instituciones centrales están sufriendo un gran deterioro de su imagen. Mire la siguiente gráfica. Primero, esto es histórico, el deterioro de la imagen de las fuerzas militares. Nunca habían estado tan bajas en su imagen de favorabilidad. Obviamente los escándalos de los perfilamientos en carpetas, el tema de las chuzadas que se dio a principio de año y los recientes escándalos en materia de violencia sexual han afectado, y está con un 48% de desaprobación y un 48%
también de aprobación. Y ustedes tienen que tener en cuenta que el caso de las fuerzas militares tenían números históricos de aprobación, estando por encima del 80%. Miren ahora esta siguiente gráfica en el caso de la Policía Nacional, exactamente igual. Y en el caso de la policía, dicen algunos expertos, le pega de lado el escándalo de las fuerzas militares, pero sobre todo también le están cobrando los fenómenos de inseguridad en las ciudades. ¿Cuál es el tema con esto? Que ambas instituciones son las centrales en materia de seguridad para que el gobierno Duque comience a repuntar. Su estrategia, como se sabe, es mantener algunos ingresos sostenidos. Ya dijo que ingreso solidario lo mantiene hasta diciembre. Y en materia de seguridad, obviamente, es donde esperan recuperar sustancialmente. ¿Qué dicen los expertos? Los expertos lo que dicen es que al presidente Duque lo han afectado sustancialmente los escándalos. Si bien muchos no los tocan, el de la ñeñe política pareciera que sí lo toca mucho, los demás no lo tocan, terminan afectando la imagen. Incluso el deterioro de la imagen de la vicepresidenta es impresionante también, y por tanto es tanto la figura del presidente como la de la vicepresidenta los que están cuestionados. Segundo, están cobrando también la crisis económica, como a todos los gobiernos en todo el mundo. Dependiendo de la gestión de la crisis, vamos a saber qué tan fuertes o qué tan débiles salen estos gobiernos. Y obviamente un desgaste de lo que se entiende por el uribismo. La imagen del presidente Uribe también salió castigada, aunque mejora un poco, los números están en rojo. Con esto nos vamos a la segunda parte de la entrevista. Dos preguntas de fondo. ¿Será capaz el gobierno Duque de revertir la tendencia y llegar a números de abril, o vamos para abajo? Y segunda pregunta, ¿cómo vamos a llegar al 2022?